En este vídeo haré un análisis de la última hora de Bitcoin, tratando técnicamente la estructura que está formando, las consecuencias y los puntos a tener en cuenta de la misma. Bitcoin cierra la semana pasada de nuevo formando desaceleración, de nuevo dando una sensación de falta de claridad, de falta de consenso, de nuevo mostrando poco interés y poca credibilidad a intentar superar los máximos históricos anteriores, lo cual agrava la situación, ya que no solo estamos hablando de una zona de máximos históricos anteriores, sino que hablamos también de los máximos del anterior movimiento impulsivo, aquí los tenemos, y de varios niveles de resistencia. Son cosas que parecen obvias, pero no tienen por qué serlo así, ya que podríamos estar formando una zona de desaceleración dentro de un nivel de máximos, sí, pero no los máximos del anterior movimiento. O un nivel de máximos, sí, pero no de máximos históricos. O un nivel de máximos anteriores y máximos históricos, sí, pero no en ninguna zona de resistencia. Sin embargo, tenemos las tres variables que ahora mismo no nos ayudan demasiado a ser muy optimistas. Si recordáis, cuando el precio de Bitcoin empezó a mostrar desaceleración y formamos la estructura de doble techo, hablamos de un movimiento correctivo. Cuando el precio estuvo cayendo con fuerza, hablábamos de que, independientemente de que podía atacar la zona de los máximos anteriores, los 73.500 aproximadamente, y que no llegó a atacar ese nivel, se quedó un poquito por encima, llegamos a los 74.500, o sea, nos quedamos 1.000 puntos por encima, pero independientemente de la caída, hablábamos de que la estructura se formaba con un patrón de cuña, no en gráfico semanal, sino en gráfico diario, y que esto podía ser la antesala a la ruptura. Independientemente de múltiples formas de desaceleración de las cuales alertamos aquí y que no terminaron formando un movimiento de continuación hasta los mínimos anteriores, el precio siguió rompiendo. Pero cuando estábamos acercándonos a esta zona de máximos, pusimos encima de la mesa la tesitura que ya estamos viviendo. Si el precio no rompe como rompió aquí, como incluso rompió aquí o rompió aquí, en el punto en el cual intentó girar, romperá o intentará romper como rompió aquí o como rompió aquí, por ejemplo. Y estos dos puntos nos indican corrección, nos indican falta de fuerza, nos indican debilidad. Esto es algo que justamente está empezando a gestarse, está empezando a formarse muy agresivamente, porque no es que hayamos pasado de la fuerza a la desaceleración de repente, sino que hemos pasado de la fuerza, aquí lo tenemos con velas verdes, a velas verdes muy pequeñas, a velas rojas, a directamente nada. O sea, a falta de consenso absoluto. Y empezamos cada vez a tener más pensamientos posibles, porque así es como se forma el análisis técnico y así es como funciona, de oye, si estamos frenando y si estamos teniendo falta de fuerza, lo más probable es que tomemos una dirección opuesta, como mínimo para ver si ahí hay reticencia o no hay reticencia, porque esto es como una especie de comecocos. Si vas para arriba y tiras bien, pues sigues tirando. Si empiezas a frenar y empiezas a tener falta de claridad a ir para arriba, pues ¿qué vas a hacer? Probar qué pasa si vas para abajo. Igual vas para abajo y vuelves a mostrar la misma debilidad. Pues bueno, volverás a ir para arriba o irás jugando, ¿no? Pero si no estás pudiendo subir y empiezas a frenar, vas a empezar a caer. ¿Para qué? Para ver si aquí tienes un filón. Igual la gente lo que quiere es desmontar esta estructura alcista e iniciar con una estructura más bajista. Pues el mercado lo comprobará. No el mercado como una entidad única e independiente, sino el mercado en términos generales. El ser humano querrá saber si al no poder subir lo que va a hacer es poder caer. Ahora bien, ¿de qué depende esta estructura? ¿De qué depende esta caída? ¿Cómo deberíamos o qué debería ocurrir para que esto se transforme en esto? O se transforme en esto. O se transforme en esto. Aquí también tuvimos una estructura más o menos similar. La única diferencia es que aquí no teníamos una zona de resistencia clara, como sí que tenemos aquí de diferentes formas.
Entonces, ¿qué tiene que ocurrir en Bitcoin para que dejemos de frenar y empecemos a caer? Pues literalmente lo mismo que ha ocurrido en anteriores ocasiones en esta estructura de 4 horas, cuando hemos tenido tantos frenos y no hemos caído. Freno y no hemos caído. Freno y no hemos caído. Freno y finalmente sí que hemos caído. ¿Cuál ha sido la única diferencia entre esta zona de aquí o esta estructura de aquí y esta? Esta y esta. La única ha sido el ser capaz de romper, cerrar y confirmar por debajo de los mínimos anteriores formados, de iniciar un cambio de estructura. Motivo, porque la tendencia alcista se rige por varias pautas, pero la más básica es la sucesión de máximos y mínimos crecientes. Y la tendencia bajista, lo mismo, pero inverso, la sucesión de máximos y mínimos decrecientes. Bien, pues para pasar de un movimiento impulsivo alcista a uno impulsivo bajista, no tienes que dejar de subir y empezar a caer. Dentro de esto, dentro de esta tendencia alcista, si dejas de subir y empiezas a caer, haces esto. Pero esto no es nada. Esto puede ser un pullback como aquí y como aquí. ¿Para qué? Para seguir subiendo. ¿Cuál es la definición de la tendencia bajista? Máximos y mínimos decrecientes. Pues bien, si estamos haciendo máximos y mínimos crecientes y queremos explorar la posibilidad o queremos poner condiciones a la posibilidad de que el precio inicie un movimiento bajista, como lo que hemos comentado en gráfico semanal, tenemos que determinar cuáles son esas condiciones. Para ello tenemos que saber cuál es el elemento que nos llevará a caer. Nos llevará a caer una tendencia bajista en otra temporalidad. Es decir, ¿cómo sabemos si el gráfico semanal empezará a caer? Porque en gráfico diario, temporalidad inferior, empezaremos a formar el ¿qué? Una tendencia bajista. Bien, ¿qué es una tendencia bajista? Sucesión de máximos y mínimos decrecientes. Pues esto de aquí es lo que nos va a dar la pista sobre si el precio empieza a caer o no. Y ahora volvemos al gráfico de 4 horas porque va a ser importante verlo todo unido, pero el gráfico diario tiene una zona muy marcada. Esta zona de aquí, la zona que va comprendida entre los 101.500 y los 102.500, lo vamos a dejar así. ¿Para qué? Pues para que sea más sencillo de aprender. Fijaros, 102.500 y 101.500, simplemente para que a efectos de mentalizarnos sea más sencillo. Pues este nivel, que ha sido soporte con cierres y aperturas anteriormente y con zonas de soporte recientemente, es el punto a tener en cuenta. El hecho de que el precio se encalle aquí durante semanas no implica que vaya a iniciar un movimiento correctivo. Solo iniciará un movimiento correctivo en el caso de romper, cerrar y confirmar por debajo de esta zona de aquí. Por eso, la semana pasada, cuando el precio estuvo crítico, cayendo tanto, cogí Telegram y dije, oye, da igual lo que esté cayendo, hasta que no rompamos esta zona, que es la que estoy marcando ahora, no va a haber nada. Da igual lo que ocurra, como si Bitcoin se pone a hacer piruetas hacia adelante. Si no rompemos la zona de soporte, si no rompemos los mínimos anteriores, seguimos dentro de una estructura de seguridad. ¿Es una estructura alcista? No. Porque no rompe los máximos anteriores, no rompe ni los máximos diarios. Ya no hablemos de los máximos que marcan ciclo, tendencia, dirección a largo plazo, como los semanales. No es una estructura alcista, bien, pero no es una estructura crítica, da igual, si nos venimos ahora para arriba y dentro de 3 días, porque hay tipos de interés el miércoles, por lo que sea, empezamos a caer y el precio cae un 7% o incluso con dilatación un 8%, da igual, no pasa nada. No hay ningún problema, porque hay que romper, cerrar y confirmar. Y sabéis perfectamente que pueden formarse pequeñas dilataciones de tensión, de testeo, de volatilidad, manipulación o toma de liquidez, llamadlo como queráis, y que no terminen gestándose. Es decir, que se forme literalmente esta vela de aquí, que tengo redondeada, pero aquí. Con lo cual que caiga mucho y que termine cerrando arriba. Y esto lo podemos ver perfectamente si comparamos este patrón. Fijaros, lo voy a replicar así. Lo quito de aquí. Nos venimos al gráfico de 4 horas. Este movimiento diario es todo esto.
Bueno, pero si yo lo acorto, ¿qué es este movimiento diario? Pues, oye, es esto, ¿sí o no? Es literalmente lo mismo. ¿O es esto? Es literalmente lo mismo, pero lo mismo, ¿eh? ¿Es esto? ¿O es esto? Es que es lo mismo, es que es constantemente lo mismo. Todo este gran movimiento diario, naranja, es lo mismo que todos y cada uno de los 4 movimientos correctivos pequeños de 4 horas que han incluido o que han sido incluidos en este gran movimiento alcista diario. Esto es fractalidad. Esta es la mayor virtud o ventaja que puede tener un trader. ¿Esto qué nos indica? Nos indica que en términos diarios, del mismo modo que podemos hacer así y que no ocurra nada, nos podemos plantar en máximos y que no ocurra nada. ¿Por qué? Porque aquí nos plantamos en máximos y el precio aún así volvió a caer con fuerza. Aquí nos plantamos varias veces en máximos y aunque parecía que el precio se desmarcaba, volvió a caer con mucha fuerza. Aquí llegamos a máximos, caímos, nos volvimos a levantar y el precio volvió a caer con fuerza. Aquí formamos una zona de máximos y cuando el precio iba directamente a máximos, formó doble techo y a partir de aquí, ¿qué hizo? ¡Pam! Romper, cerrar y confirmar. Es decir, del mismo modo que no tenemos que tener miedo si el precio no rompe, cierra y confirma por debajo de los mínimos de los 101.500, aunque caiga un 8%, aunque el precio suba desde la zona donde estamos ahora o desde el principio del día a los máximos un 6 o 7%, o incluso 8 también por dilatación, desde donde estamos ahora el precio puede caer o subir un 8% y que eso no influya en nada, porque seguiremos dentro de la misma estructura, seguiremos dentro del mismo patrón. Es verdad que podemos marcar diagonales, que podemos marcar mil historias, sí, muy bien, da igual, pero la esencia de todo esto es la que es y es lo que estoy comentando. Y esto es el punto en el cual tenemos que focalizarnos ahora, en entender claramente qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que puede ocurrir y cuáles son las características de que ese movimiento ocurra, cuáles son las afectaciones reales de que ese movimiento ocurra. Como estamos a lunes, ya durante la semana trataré altcoins, otros activos incluso, métricas, dominancias, SP500, oro y tal. Voy a dejar este vídeo por aquí, cortito, focalizándonos en Bitcoin, simple y llanamente. Y ya durante esta semana, que también tendremos noticias importantes con los tipos de interés, iremos tratando otros elementos para tener una visión global correcta de lo que está ocurriendo en el mercado. Dejo este vídeo por aquí. Recuerda que en el primer comentario fijado y la descripción del vídeo encontrarás otros enlaces como cursos, tutoriales, formaciones, estrategias de trading, todo contenido 100% gratuito para que te sigas formando sin necesidad de invertir tu dinero. Espero que este vídeo te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.